el tema que voy a manejar en esta mañana está en relación con el capítulo 2, que como ya lo he mencionado, hemos estado nosotros estudiando de esta preciosa carta a los Colosenses, y el tema de la enseñanza es el reflejo de tener a Cristo como Señor en el corazón. Y vamos a centrarnos ahí en esta porción de la Escritura del capítulo 2, especialmente desde el versículo 2 al versículo 7, pero centrados en la conclusión que Pablo lleva ahí, como en la práctica, digámoslo así, de lo que ha llevado a cabo. Y es interesante, a modo de introducción, compartir un poco con ustedes. Estaba pensando que cuando el Señor Jesucristo se encontraba hablando con los fariseos en una de las muchas ocasiones en las que el Señor Jesucristo tuvo encuentros con ellos y choques, en uno de ellos en los cuales el Señor los confrontó, no sé si usted recuerda que el Señor le dijo a ellos: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto está en Lucas capítulo 6, versículo 45. Pero es interesante que en Mateo capítulo 12, versículos 34 y 35, el Señor utiliza las mismas palabras, pero en un contexto o entorno diferente. Sin embargo, les está hablando de manera fuerte y les dice camadas de víboras. Y fueron palabras fuertísimas en una expresión. Imagínense ustedes que alguien se dirigiera a usted y le dijera camada de víboras, ¿sí? Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría. Pero lo interesante de todo esto es que el Señor Jesucristo, cuando los confronta a ellos y les dice camada de víboras, o en el de Lucas, versículo 45 de Lucas, nos deja ver que Él está hablando acerca de lo que va a ser el juicio para los hombres que no caminan conforme a las cosas del Señor. Y lo que nos permite entender un poco más es que al final uno tiene que llegar a dejar ver nuestro corazón de qué está lleno. Tarde que temprano se va a llegar a ver. Nosotros llegaremos a ver de qué está nuestro corazón verdaderamente lleno. Todo ser humano, su corazón es perverso, nos dice la palabra. Su corazón es tan malo que su condición es la de muerto, nos dice la Escritura, que está muerto en sus delitos y pecados. Pero también la Escritura nos dice que el hombre que ha sido regenerado en el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo, tiene un nuevo corazón. Y creo que cada creyente en realidad debe andar de tal manera que su vida diaria llegue a reflejar a Cristo como Señor y Salvador en su corazón. Y es por eso que en esta mañana yo quiero compartir con ustedes 3 responsabilidades que tiene el creyente como discípulo de Cristo, que encontramos aquí en el libro de Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Pero quiero hacer la lectura para entrar en contexto desde el capítulo 2, versículo 1, por favor. Y quiero que me acompañe ahí antes de que oremos. Y dice la palabra del Señor, Pablo está mencionando y dice: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Versículo 6. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Hasta ahí la porción de la Escritura
Acompáñame a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios, en esta mañana. Gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, Señor, de mirar a ella, que es perfecta, Señor, que verdaderamente tiene poder para cambiar nuestras vidas, que puede renovar nuestro entendimiento, Señor. Rogamos que bajo la dirección de tu Santo Espíritu, nuestro entendimiento sea transformado, sea renovado, Señor. Que nosotros podamos ver con los ojos espirituales, Señor, y no con los de la carne. Y que nosotros podamos vivir, Señor, acorde a tu palabra, en obediencia, en piedad, en temor y en reverencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos por este tiempo, Padre, y rogamos que tú seas glorificado en esta mañana, en cada corazón que se encuentra en este lugar. Amén. Las tres responsabilidades que vamos a estar trabajando en esta mañana, acorde con la Escritura, que nos deja ver que muestran el reflejo de Cristo en el corazón del hombre en cuanto al señorío, es la primera es la responsabilidad de tener a Cristo como Señor, y lo encontramos ahí en el versículo 6. La segunda es la responsabilidad de andar como Cristo, como Señor. Y la tercera es la responsabilidad de adorar a Cristo como Señor y Salvador. Esas son las tres responsabilidades que realmente Pablo deja ver acá. Y si usted tiene su Biblia ahí a la mano, se podrá dar cuenta, entrando en el contexto, de que lo que Pablo hace aquí es entrar a resumir lo que él ya acababa de decir. Es decir, el versículo 2 al versículo 5. Observa que cuando Pablo dice, por tanto, nos está diciendo en consecuencia, en conclusión como tal, y hace referencia a los versículos 2 al 5. Vale la pena mencionarlos, para que sean alentados en sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra disciplina y estabilidad de vuestra fe en Cristo. Eso es lo que Pablo está resumiendo acá en estos últimos dos versículos, el 6 y el 7. Vamos a mirar el primero, la primera responsabilidad que encontramos acá, y la encontramos acá en el versículo 6 precisamente, y es la responsabilidad de tener a Cristo como Señor. Y tal vez uno dice, bueno, pues eso tiene como lógica. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosas, ellos que eran cristianos, era una iglesia preciosa, pues tiene sentido de que hable como van a tener a Cristo como Señor. El problema es que muchas veces nosotros tenemos a Cristo como Señor dentro de un conocimiento lleno de una información, pero no dentro de la profundidad de lo que la Escritura nos lleva y nos quiere mostrar realmente el significado de qué es realmente lo que implica tener a Cristo como Señor en nuestro corazón. Y si usted mira en el versículo 6, cuando Pablo dice, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad. Encontramos dos verbos que están en el medio del fundamento, y el fundamento aquí es Cristo el Señor. Y los dos verbos que lo acompañan, que están en el original, son el verbo de recibir y el verbo de andar, los cuales están ligados al centro que es Cristo el Señor. Es decir, hay una responsabilidad, ahí es donde encontramos las dos responsabilidades, que vamos a ver, la 1 y la 2, digámoslo así. La primera, que tiene que ver con comprender qué es o qué significa haber recibido a Cristo como Señor. Realmente Pablo lo que está enmarcando aquí es la responsabilidad que la iglesia de Colosas tenía
al haber recibido a Cristo, al haber confiado en Cristo Jesús como el Señor en sus vidas. La información que Pablo tenía por medio de Epafras, que era quien había fundado la iglesia, era una información de que ellos eran muy juiciosos, eran muy... Tengo problemas acá con el micrófono. Ok, no sé si usted me está escuchando bien. Y creo que mi voz es suficiente, ¿no? Y la cuestión es que no dejes de olvidar que en el contexto era una iglesia que era hermosa, tenía muy buenos fundamentos, caminaban con el Señor, pero tenían el peligro que estaban siendo atacadas por falsos maestros, por el gnosticismo y por un judaísmo religioso que les exigía a ellos añadir tal vez a su fe un poco más de obras en sus propias vidas. Entonces lo que Pablo se asegura aquí precisamente es de dos cosas en este primer punto, cuando él les dice que es necesario que de la manera en que recibisteis a Cristo el Señor. Y ese recibir tiene dos implicaciones aquí, las que Pablo está haciendo alarde al mencionar la profundidad de recibir a Cristo. Y creo que tiene una aplicación para nuestras vidas. Y son en cuanto a la deidad de Cristo y en cuanto a la suficiencia de Cristo. Recuerda que al ser atacada la iglesia de Colosas por el gnosticismo, le estaba diciendo a ellos que era necesario que ellos tuvieran un conocimiento más alto, un conocimiento que solo podían adquirir por medio de los maestros, es decir, de lo que los hombres les dieran a ellos. Esa era la amenaza que tenía la iglesia de Colosas. Sin embargo, lo que Pablo hace aquí es cuidarlos a ellos y decirles, ok, ustedes vienen caminando muy bien, observa el versículo 2, ustedes necesitan fortalecer sus corazones, mira que les dice alentados, ¿sí? Alentados sus corazones y unidos en amor puedan alcanzar realmente, les está diciendo, las riquezas que proceden de la plena seguridad. La riqueza más grande que nosotros podemos llegar a tener es el conocimiento que tenemos acerca de Cristo Jesús. Y eso era lo que Pablo deseaba. Mira que en el versículo 1, cuando él les dice, quiero que sepan qué gran lucha tengo, recuerden que la palabra ahí en el griego es agón, de donde sale la palabra agonía. Pablo tenía esa agonía en su interior porque la iglesia verdaderamente se mantuviera firme, que aunque no lo venían a él, no lo conocían a él, pero él era el apóstol y Epafras le había dado toda la información, él les está escribiendo con esa autoridad para decirle, tienen que mantenerse firmes, y por eso les dice, sean alentados en sus corazones, pero aquí hay una clave, unidos en amor, lo miraremos ahí de manera rápida, pero ¿para qué? Para que alcancen todas las riquezas que proceden de esa plena seguridad, de comprender el resultado de un verdadero conocimiento del misterio de Cristo. Es decir, la vida de ustedes tiene que centrarse en quién es Cristo. Y aquí entra entonces la primera parte de lo que significa recibir a Cristo, y recibirlo como el Dios encarnado. Estamos en una época como esta de diciembre, la gente ya habla de Navidad, la gente habla de regalos y todo eso, pero nadie habla de Cristo. Y algunos de pronto tendrán en cuenta a Cristo, pero no lo están viendo como el Dios que se ha revelado, el Dios que se ha dado a conocer y que se ha dado a conocer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que Pablo nos deja ver aquí precisamente es con respecto a la deidad de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a comprender que Jesucristo era el Dios hombre verdadero y completamente Dios, y a la verdadera y completa humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, llegar a tener una comprensión, en términos generales, hago aclaración, de que Cristo es 100% Dios y 100% hombre, un convencimiento en el corazón de la iglesia de los colosenses. Pero creo que eso tiene una aplicación también a nuestra vida. Nosotros necesitamos ser creyentes, que no estamos aquí de manera religiosa por sentirnos bien o por creer que Dios nos va a ayudar si nosotros venimos a un culto como estos, sino que verdaderamente en mi corazón hay una convicción de que yo estoy adorando a Cristo porque Él es el Dios encarnado. Tener la plena seguridad en su encarnación, que se manifestó en forma externa
su existencia interna divina, es decir, como Pablo lo muestra en Filipenses capítulo 2, versículo 6, cuando dice: el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Pero el punto es que Él no escatimó el ser igual a Dios, pero Él es Dios. Saber que Cristo poseía la forma divina es algo fundamental. Y si tú me acompañas al Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 5, cuando el Señor Jesucristo está hablando con el Padre, Él le dice, Juan 17, 5, me fui para Lucas, estaba en el lugar equivocado. En Juan 17, 5 dice la Escritura: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Nos deja ver la divinidad, hermosura de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su existencia desde el principio. No es que Él haya aparecido ahí cuando lo conocemos. Y ese tiene que ser un pensamiento en el corazón de que verdaderamente nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero, que encarnó, que se encarnó. Si miramos en Isaías, en el Antiguo Testamento, en el Isaías 42, 8, cuando Dios hace la declaración, aquí podemos ver con respecto a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Nos está dejando ver que si Jesucristo está hablando con el Padre y le dice: glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes del mundo, que el mundo existiera. Y nosotros tenemos que ser unos convencidos de eso. Pablo le escribía a la iglesia, tenía cuidado precisamente de eso, y que la iglesia tuviera claro por qué se reúnen, y era adorar al Señor, al Dios realmente encarnado. Se les había revelado el misterio de Cristo. Recordemos que Pablo les está diciendo a ellos que Él les está mostrando realmente lo que siglos pasados, generaciones pasadas, no se les permitió tener. Si nosotros miramos un poco más detalladamente, el autor de la carta a los Hebreos proclama enfáticamente que Cristo era la presentación exacta de la deidad. Acompáñame a Hebreos capítulo 1, versículo 3, o si lo sabemos de memoria, ¿sí? Pero cuando dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma del Dios invisible. O como también nos lo dice aquí precisamente Pablo a la iglesia en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15. Observa que Pablo está haciendo gran declaración en el versículo 15, cuando él dice: Él, ¿quién? Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y tú y yo necesitamos estar convencidos que estamos adorando al Dios vivo y verdadero, al único Dios, al Dios que es santo como nos lo describe la Escritura, pero que se hizo hombre. En una época como esta, lastimosamente, lo que menos vemos en las personas, en los creyentes, en las personas que asisten a la iglesia, es hablar de Cristo y hacer el énfasis de que esta es una época donde, si tú estás celebrando la Navidad, tú mismo estás siendo consciente de lo que Dios va a llevar a cabo. Y es una condenación a todos aquellos que realmente rechazaron a Cristo como Señor y Salvador. Y el segundo aspecto que encontramos dentro de la implicación que tiene cuando Pablo le está hablando de la manera como recibisteis, es la suficiencia de Cristo. Es decir, no solo saber de que Cristo es Dios, saber de que Cristo es el Hijo de Dios, el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, por lo cual merece toda mi adoración, merece toda mi vida. Yo tengo que rendir mi vida a los pies de Cristo. No solamente merece eso, sino que tengo que entender, es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso, la suficiencia de Cristo. Es decir, no te puedes desviar ni a izquierda ni a derecha de lo que es Cristo. Cristo es suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué les dice Pablo eso? ¿Por qué está implicando eso que nos está mostrando acá la Escritura?
Porque el problema es que tal vez nosotros muchas veces no alcanzamos a dimensionar el peligro que estaba corriendo la iglesia de Colosas al permitir que falsos maestros entraran con el gnosticismo, ese gnosticismo que los quería llevar a un nivel de conocimiento mucho más alto. Era una apariencia de conocimiento que solamente unos pocos podían tener. Entonces les dicen a ellos que solamente unos pocos lo pueden llegar a tener. Y los estaban, digamos que, estaban tratando de permear a la iglesia. Algo similar a lo que Pablo le escribió, que leímos acá en el intermedio de los cánticos, cuando Pablo dice en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, Pablo está por morir y les dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos. Cuando Pablo escribe esta carta y dice que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, Pablo está haciendo referencia a que cuando vino nuestro Señor Jesucristo se cumplió el tiempo. Y en cualquier momento puede llegar el juicio de Dios. Pero Pablo resalta cómo hombres piadosos, entre comillas, caerían en esto. Porque la carta fue escrita haciendo referencia a las iglesias. El problema que Timoteo tenía, estaba desanimado, estaba triste, no quería seguir pastoreando. ¿Por qué no quería seguir pastoreando? Por todo lo que él estaba viendo. Y mira cómo Pablo le escribe cuando les dice, en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos. Eso no vemos hoy en día en las iglesias. Blasfemos, desobedientes, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. ¿Y por qué decimos que él está escribiéndole y haciendo referencia a hombres que mostraron una piedad? Porque mira el versículo 5, teniendo apariencia de piedad. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Era un gravísimo problema el que había en esos momentos. Y Colosas no estaba exento de eso, mis amados. Pablo entonces, cuando está hablando de la deidad de Cristo, la necesidad de tener claro la deidad de Cristo en cuanto a la implicación de la forma como recibisteis a Cristo. No es como hoy en día vemos en muchos lugares como estos, que la gente llega y le dicen, haz una oración y ya tú eres salvo. O tú vienes a la iglesia, tú eres salvo. ¿Sí? ¿Cuánto llevas viniendo a la iglesia? ¿10 años? ¿20 años? No, tú eres salvo. No, mi amado. Uno no es carro por nacer en un garaje, uno no es cristiano por ir a una iglesia cristiana. Uno es cristiano por reconocer a Jesucristo como el Señor de su vida. Reconocer que es el Dios encarnado al cual Dios envió como Redentor, como lo acabamos de cantar, Redentor, tú eres mi gozo. Pero también entonces, como lo estamos viendo acá, esa segunda implicación de la manera como recibisteis a Cristo, hace referencia a la salvación poderosa y completa que Dios ha llevado a cabo en el creyente sin ninguna intervención humana a la realizada por el Señor Jesucristo. Y para ver realmente y tener una comprensión de la suficiencia de Cristo, y cuando hablamos suficiencia, para nosotros es claro comprender y entender que no necesitamos más que a Cristo. Y Pedro lo deja ver en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, si me quieres acompañar allá en la escritura, podemos darnos cuenta la declaración tan poderosa que Pedro hace ahí en la segunda epístola, y dice el versículo 3, pues su divino poder nos ha concedido todo lo concerniente a la vida y a la piedad. ¿Qué es lo que nos ha concedido? El poder, ¿sí? Dice, su divino poder nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Es el poder de Dios mediante el verdadero, ojo, conocimiento. ¿De qué? De aquel que los llamó por su gloria y excelencia. Es el conocimiento de Cristo el que nos lleva a comprender la suficiencia de Cristo.
Es el conocimiento de Cristo el que me permite a mí descansar, de que no necesito hacer absolutamente nada más, de que en Él puedo poner toda mi confianza, de que en Él puedo poner toda mi esperanza, aun cuando las circunstancias en mi vida diaria estén patas arriba. El sistema y el gobierno de este mundo nos quiere llevar realmente y nos muestra, discúlpenme, pero es que esto está como incomodándome, entonces no lo tengo claro. Nos muestra realmente que nosotros, de acuerdo a cómo nos vaya en la vida, entonces es que nosotros de pronto sí estamos bien con Dios. Pero si las cosas no están bien, si no tenemos un trabajo estable, si no tenemos una economía, o si no tenemos realmente tal vez la salud, entonces como que las cosas no están bien. Pero eso es un desconocimiento de lo que es Cristo. Porque Cristo es suficiente para la vida de aquel que ha sido llamado. Observa que el texto nos está diciendo, como todas las cosas, voy a decirle la versión Reina Valera que me la sé de memoria, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es el conocimiento en Cristo que yo puedo tener paz y tranquilidad. Es en el conocimiento de Cristo, de quién es mi Señor. Por eso cuando entonábamos el cántico, Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser, confiaré en Él. ¡Wow! Cuidado, puedes estar cantando pero sin un entendimiento. Pero si tú le dices, confiaré en Él, no hay otro, mi alma satisfecha está en Él. Si eso sale de tu corazón, es la certeza, la convicción de los principios que han sido desarrollados en tu vida. Como cristianos tenemos suficiencia completa en Cristo y en sus provisiones para nuestras necesidades. Llegar el momento donde podemos decir mañana no hay nada en cuanto a la parte económica, pero Dios va a hacer algo. Yo sé que mi Dios va a obrar conforme al designio de su voluntad. No conforme a mi propósito, sino conforme al designio de su voluntad. No es posible, discúlpeme, que exista un cristiano incompleto o deficiente. No hay la menor posibilidad de que exista un cristiano incompleto o deficiente. Escucha bien esto. El poder divino de nuestro Salvador nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Es decir, Dios nos ha dotado, Dios nos ha capacitado, Dios nos ha dado el equipo, como llamamos quienes de pronto fuimos militares y le dan a uno el equipo de campaña para ir al combate. Dios nos ha dado un equipo completo con lo necesario. ¿Para qué? Para vivir la vida de piedad que Dios está demandando. ¿Por qué? Porque tiene que ver con realmente una vida en obediencia al Señor. Cada cristiano recibe lo que necesita en el momento de su salvación. No puedes pensar en que no, de pronto fue que Dios le dio más unción a David o le dio más unción a Joan. No sé, yo creo que a Carlos no le dio. No, eso no es cierto, mis amados. Todos los que verdaderamente hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza en Jesucristo, Dios nos ha dotado, nos ha capacitado, digámoslo. ¿Para qué? Para vivir de la manera como Él quiere. Me encanta como lo dice la nueva versión internacional ahí en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4. Para vivir de la manera como Dios quiere que lo hagamos, dice esa versión. Ahora, lo que yo necesito comprender con la suficiencia de Cristo es que sí necesito crecer y madurar, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la madurez, ¿sí?, de ese varón, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos falta ningún recurso necesario, es decir, lo que yo tengo que comprender es que tengo que crecer, y esa sí es mi responsabilidad. Pero Dios me ha dado toda la capacidad. Y también tengo que comprender que no tengo que buscar nada más. Es decir, tengo que pensar solamente en llenarme de Cristo, en conocer a Cristo, en estudiar su palabra, en escudriñar la Escritura. No necesito absolutamente nada más.
Solamente conocer a mi Señor Jesucristo. Mira, es similar como esto, aquel niño que nace en un hogar donde sus padres tienen las comodidades y le dicen al niño, vamos a meterte al mejor colegio. Y lo meten al niño al mejor colegio. Y el niño dice, no, yo no quiero estudiar allá. No, no me gusta ese colegio. Y lo sacan de ese colegio y lo meten a otro colegio, también costoso. Y el niño arranca y no, tampoco quiero estudiar ahí. Bueno, el niño va creciendo. Y cuando ya pasa, digamos, al bachillerato, y en ningún colegio no lo soportan, en ningún colegio. Simplemente ¿por qué? Porque él no quiere estudiar. Pero él tiene todo. Los recursos económicos, los recursos familiares, lo tiene todo para realmente poder crecer como una persona, digámoslo así, correcta. Bueno, en el caso de nosotros como cristianos, Dios nos ha dado todo lo que corresponde a la vida y a la piedad. No tenemos excusas. Pero tenemos esa suficiencia en Cristo, es decir, a descansar y poner completamente nuestra confianza en Él. Comprender que cuando nuestro Señor Jesucristo completó su obra redentora en el Calvario, Él exclamó triunfante, tetelestai, que traduce consumado es, en Juan 19:30. Es decir, que la obra de salvación estaba completada. La había cumplido como realmente Dios lo demandaba. Saber que no se omitió absolutamente nada. Eso tiene que ver de manera implícita en la justificación. Cuando yo comprendo que Cristo llevó toda la obra de salvación de manera perfecta, entonces entiendo la obra de justificación. Ya yo no necesito hacer absolutamente nada delante de Dios. Todos los que somos receptores de la salvación, se nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, mis amados, por medio, eso sí, del conocimiento de Cristo. Y eso no se te puede olvidar, no se nos puede olvidar a nosotros. Por eso hay una responsabilidad en el creyente. Y por eso es que Pablo dice, por tanto, de la manera que recibisteis. Y observa tu Biblia que dice, a Cristo el Señor. A Cristo Jesús el Señor. Y bueno, viene la otra parte, pero ya la estaremos mirando. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que en Cristo realmente es suficiente toda la obra que Él llevó a cabo, debemos saber que en Él tenemos sabiduría, en Él tenemos justicia, en Él tenemos santificación, en Él tenemos redención, en Él tenemos propiciación, en Él tenemos expiación. Él lo ha llevado todo a cabo, como lo escribe Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Solamente necesitamos conocer y caminar con Cristo. Por eso la implicación que tiene cuando Pablo dice en Él. De la manera como recibisteis a Cristo el Señor, andad en Él. Y eso es fundamental. Comprender entonces que su gracia es suficiente para cada situación. Acompáñame por favor a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9, observa lo que nos dice el texto. 2 de Corintios 12, 9. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Pablo lo tenía claro. Él sabía que en Cristo era suficiente. Por eso siempre estuvo dispuesto a, cuando me toque morir, cuando me toque el sacrificio, ahí estaré. Pablo comprendía que él estaba completo en Cristo. Y déjame decirte, iglesia, que todo creyente está completo en Cristo. Observa lo que dice Colosenses, ahí regresando a Colosenses, capítulo 2, versículo 10, observa lo que Pablo dice. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Habéis sido hechos completos en Él. Estamos completos. Cuando tú te sientes insatisfecho, déjame decirte con todo amor que no tienes el pleno conocimiento de Cristo. No sabes de la obra que Cristo llevó a cabo. Cuando tú sientes que algo más me falta,
Como las personas que vienen a esta congregación y la visitan o algo y después hablan como que, no sé, me faltó como algo, me falta como algo. No sé si es tal vez la batería o la música o la guitarra o el bajo, o me faltó como que se me erizara la piel. No, es que no es por emociones, mi hermano. Pablo lo dice y le escribe a la iglesia de Colosas: y habéis sido hechos completos en Él. Habéis sido hechos. Es decir, en el momento de esa nueva creación, estáis completos. ¿Qué más puedes añadir? ¿Qué más quieres añadir? ¿Quieres añadir algo más? No, estás equivocado. Y ese es el problema, que mucha gente sale y dice, sí, yo voy allá, yo estoy aprendiendo, pero ¿sabe qué? Yo como que me falta hacer esto o aquello. Se siente insatisfecho. Siente que debe hacer algo, que le falta algo. Y esto nos conecta con la segunda responsabilidad que encontramos acá en el mismo versículo 6. Y obsérvalo, lo tenemos ahí. Y es que Pablo dice, por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Y aquí encontramos esa segunda responsabilidad. La segunda está conectada con la primera, está en relación. ¿Recibisteis? Ya sabemos, en cuanto está hablando de la deidad de Cristo y la suficiencia de Cristo, ahora encontramos la segunda responsabilidad y es el andar, el caminar, como Cristo anduvo, la responsabilidad de andar como Cristo anduvo. Y observa que lo deja ver en el versículo, la parte final del 6 y el 7. Mira, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. ¿Cómo debes andar? Está diciendo Pablo. Bueno, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, iluminado, inspirado, se aseguró de que si tenían convicciones y principios firmes en cuanto al conocimiento de Cristo, entonces podían permanecer firmes contra los ataques de los falsos maestros de la iglesia que quería penetrar en Éfeso. Ese era el pensamiento que Pablo quería transmitir a la iglesia de Colosas. Manifestarles que él tenía esa agonía, como ya lo mencioné en el versículo 1 del capítulo 2, esa agonía, una lucha porque fueran alentados, que fueran confortados, que fueran animados, que se mantuvieran así. Observa el texto en el versículo 2 que les dice, él está diciendo, para que sean alentados, podemos decir también otra versión aquí, un paréntesis, una pausa, confortados o animados en otra versión, sus corazones, pero ¿de qué manera? Y unidos en amor. Y unidos en amor está haciendo, aquí está implícita la iglesia. Está implícita la iglesia y unidos en amor. ¿En qué sentido? En caminar juntos de tal manera que, como él lo dice, alcancen todas las riquezas que proceden de la plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Es decir, caminar como un cuerpo, como una unidad, juntos, aprendiendo la palabra de Dios, conociendo a Cristo, entendiendo lo que significa que nosotros seamos cristianos, que nos conozcan como cristianos, que vivamos como cristianos, es decir, con unas convicciones en nuestra vida, que como bien lo menciona Pablo, parafraseándolo un poco más, para alcanzar las riquezas de esa plena seguridad, es decir, de la seguridad que nos brinda la Escritura, de que lo que declara acerca de Cristo, esa es una verdad absoluta, que lo que Cristo llevó a cabo es suficiente para nosotros estar delante de Dios, presentarnos con toda confianza, entendiendo la obra que ha llevado a favor de los creyentes. Mira, lo estamos viendo aquí en los versículos 2 y 3, porque observa que el versículo 3, después de que dice, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en Cristo que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Entonces, lo que nos damos cuenta acá es que Pablo anima, exhorta a caminar, porque le está diciendo, andad en Él, de acuerdo a las convicciones que ellos tenían. Es decir, ¿saben qué?
Pablo le dice a la iglesia en Colosas, manténganse como están caminando, manténganse. Perdón, porque si ustedes se dan cuenta, en el versículo 3 del capítulo 1, él dice, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros al oír de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros. Pablo estaba feliz de esa iglesia, pero Pablo les está diciendo, entonces, deben andar de esa manera, o sea, no se vayan a dejar permear. Si en sus corazones está Cristo Jesús verdaderamente fundamentado, bueno, ustedes van a poder resistir realmente los ataques. Y creo que la iglesia debe crecer en el conocimiento de Cristo y de su obra de salvación. Eso es algo que nunca terminaremos. Nosotros siempre debemos estar estudiando la palabra de Dios, nosotros siempre debemos estar en lo que la iglesia programa, en los cursos de estudio, que lleva, porque eso es lo que nos lleva. Si tú y yo no somos mejores que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y si tú miras en el Antiguo Testamento, Dios le decía a los profetas, ve y diles, recuérdales, repíteles. ¿Por qué? Porque era un pueblo duro de servir, con un corazón endurecido. Pero sabes una cosa, algo que nos lleva a que nuestro corazón se endurezca es cuando nos olvidamos de la palabra de Dios, cuando no tenemos contacto con la palabra de Dios. Al contrario, cuando vamos a la palabra de Dios nos deja ver nuestra condición caída, cómo nosotros estamos, cuál es mi condición delante de Dios y cómo necesito humillarme delante de Él, cómo necesito reconocer su poder, su magnificencia, su gracia. Recuerda que la palabra nos dice que el ser humano fue creado para gloria y alabanza de Dios, y que Dios nos ha llamado para que nosotros precisamente, ¿qué hagamos? Le adoremos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces nosotros debemos mirar muy bien y comprender precisamente eso. Si tú miras en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3, ¿qué es lo que Pablo dice? Yo, preso en el Señor, os ruego que viváis, ¿cómo? De una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. Y luego les dice, humildes, mansos, pacientes, soportándoos los unos a los otros en amor, y esforzándoos por mantener la unidad en el Espíritu, que es el vínculo de paz. Ese es el caminar del creyente, de la iglesia del Señor, en humildad, en mansedumbre, con paciencia. Eso es lo que dice Pablo, andar. Pero mira que el andar está condicionado precisamente, como lo hemos visto aquí en el versículo 2, por un corazón que es alentado y que está unido en amor. Y por supuesto que, claro, me habla del amor de Cristo, de la obra de redención, pero que precisamente debe verse dentro del cuerpo de la iglesia. Entonces, cuando nosotros encontramos aquí la palabra andar, déjame decirte que es un término que hace referencia a la conducta cotidiana, es decir, a la vida diaria. Eso no es algo nuevo, pero en este contexto significa ante todo, escúchalo bien, continuar creyendo la verdad acerca de Cristo. Y por eso puede sonar duro, mi hermano, pero sabes una cosa, si tú tienes la costumbre, y te lo voy a decir con amor, de solo ir a la iglesia un domingo y el resto no tener contacto con el Señor, difícilmente vas o puedes llegar a pensar que estás caminando de la manera como es digno con Cristo. Se requiere constantemente estar en contacto, estar estudiando la Escritura, estar orando, estar apoyándonos y manifestando nuestro amor, creyendo la verdad acerca de Cristo, sin titubear, podríamos decir, en la cristología. Andar con Cristo significa vivir en unión con Él. Andar con Cristo significa vivir como Él vivió, como lo dijo Juan en 1 Juan 2:6. Debe andar como Él anduvo, eso es. Él tenía una comunión con el Padre, Él tenía comunión con sus discípulos, estaban ahí, siempre estuvo con ellos, nunca los abandonó. Bueno, nosotros también debemos reflejar lo mismo en Cristo, como iglesia, mantenernos ahí, apoyándonos, seguir, siempre confiando.
levantar al desvalido. Observa que aquí es bien importante tener en cuenta que en el versículo 6 observa que él dice, así andad, y observa lo que él dice. ¿Cómo? En él, en él. Es decir, el centro es Cristo. Cristo es la fuerza centrípeta. Cristo es la fuerza centrífuga. Si una persona no se fortalece en Cristo, entonces en algún momento va a bajar los brazos, va a bajar la guardia en su vida, en un momento en que tal vez lleguen situaciones difíciles. No sé qué clase, de qué índole puede llegar una situación difícil en la vida de nosotros como creyentes, pero sea cual fuere la situación, llámese de índole físico o espiritual o económico o laboral, nuestra fortaleza, según la Escritura, tiene que ser Cristo Jesús. Es descansar completamente en Él. ¿Y sabes por qué? Porque los dos verbos, como te lo mencioné, están centrados en una vida en y con Cristo. ¿Le recibisteis? Cristo el Señor, y andad en Él. Los dos verbos están centrados en una vida en Cristo. Es decir, Cristo es el corazón del creyente. Toda su vida debe estar centrada en Cristo. Al fin y al cabo, Él es el Dios encarnado y Él es el Dios del Antiguo Testamento que nos muestra la Escritura. Mira, acompáñame un momento a 2 de Crónicas capítulo 16. Vayamos al Antiguo Testamento y vea a 2 de Crónicas capítulo 16. Y eso es algo que realmente me ha encantado y me ha impactado en mi vida personal, en mis estudios personales, porque aquí encuentro al rey Asa y la Biblia me describe realmente a Asa, que dice que fue un hombre intachable todos sus días. El rey Asa, intachable, así lo está escribiendo la Escritura. Pero sin embargo llegó un momento en que él se vio en una situación de temor, de miedo, y entonces dice que hizo alianza con un rey pagano, ¿sí? Con el rey de Aram. Capítulo 16, versículo 2 dice que hizo alianza y tomó de las cosas de Dios, y dice, entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros de la casa del rey y de la casa, de la casa del Señor y de la casa del rey, y los envió a Ben-Hadad, rey de Aram. Es decir, él tomó las riquezas de lo que estaba consagrado para el Señor, para hacer alianza con un rey pagano y decirle, ¿sabes qué? Apóyame porque estoy pasando por esta situación. Eso es cuando el hombre confía en el hombre. Pero mira lo que dice el versículo 7 en su parte B. Por cuanto te has apoyado en el rey de Aram y no te has apoyado en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey Aram ha escapado de tu mano. Pero mira el versículo 9. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. ¡Qué palabra tan preciosa! Porque los ojos del Señor recorren la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Si hay alguien que conoce nuestro corazón es Dios. Y nuestra oración debería ser, Señor, que mi corazón sea completamente tuyo. Es decir, que no estoy confiando en el negocio, ni en la actividad que yo lleve, ni en mis fuerzas físicas, ni absolutamente en nada. Que mi corazón sea para el Señor. Y yo creo que eso es algo precioso que nos deja ver aquí la Escritura. Es una riqueza, es un tesoro, es una perla. Cuando yo lo encontré en mi estudio, yo decía, Señor, qué perla tan hermosa la que me has regalado. Para yo levantar mi oración delante de ti y decir, que mi corazón, Señor, sea completamente tuyo, porque yo sé que mi corazón se inclina a otras cosas que no eres tú, Señor. Significa que todo el énfasis recae en la necesidad de adherirnos fuertemente a Cristo Jesús como el Señor, como aquel que es suficiente. ¿Para qué? Para toda nuestra salvación. Y la idea es, iglesia, no desviarnos, no hacer de nuestras vidas nuestro caminar propio, sino por el contrario, en Cristo hacer nuestro caminar, en Cristo vivir nuestra vida, nuestra conducta,
que continúe en armonía con el hecho de que hemos sido aceptados en Cristo Jesús como una convicción en nuestro corazón. Es decir, le hemos abrazado en una fe viva, así como nos lo enseña el versículo 7 precisamente, que lo está mencionando Pablo aquí. Firmemente arraigado y edificados en Él. Eso es, como lo dijo Pablo en Efesios 4:20, pero ustedes no aprendieron a Cristo de esa manera. Pablo lo que está dejando ver es la manera como se debe vivir como creyente. Y lo interesante es que en ese versículo 7 Pablo utilizó 4 principios. Mira, arraigados, que puede ser enraizados, edificados, confirmados y rebosando o abundando, como lo muestra otra versión. Y solo el primero, arraigados, está en un tiempo perfecto pasivo, pero los otros 3 están en presente, es decir, edificados, confirmados y rebosando. Y un teólogo lo parafraseó de esta manera, te lo voy a leer, abro comillas: el sentido de estas palabras es, habiendo sido fuertemente plantados en Cristo o implantados, como nos lo dice Efesios 3:17, para que Cristo habite en sus corazones, como aquel que es la fuente inagotable y todopoderosa, como también lo dice Pablo en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, como lo dice aquí en el capítulo 1 versículo 11, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Es decir, sin Cristo no puedo permanecer. Entonces, continúa diciendo, como lo menciona este teólogo, como aquel que es suficiente, la fuente inagotable y todopoderosa de vuestra salvación plena y libre, continuando con ese estado, aprovechad entonces, dice él, toda oportunidad de ser elevados más y más alto, como un edificio que crece piso a piso, y aprovechad también todas las oportunidades de abundar en acciones de gracias, así como se les ha enseñado por medio de Epafras. Esas son las palabras en cuanto a este texto, parafraseadas. Es decir, la necesidad de caminar de una manera donde nosotros adoremos al Señor. Y acá precisamente nos conecta con la última responsabilidad, y es la responsabilidad de rendir tributo de adoración a Cristo como Señor. Y está ahí mismo en el versículo 7, mis amados, obsérvalo. Está en la parte C, tal como fuiste instruidos. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Rebosando. ¿Rebosando de qué? ¿Rebosando de qué? De gratitud o acción de gracias, según la versión. Y déjame decirte que la gratitud es sinónimo de adoración. Pero pocas veces los creyentes tienen claro que un corazón agradecido es un corazón que adora. La gente cree que adorar es entonar cánticos, es escuchar música cristiana. No, la mejor adoración es un corazón que vive agradecido por Dios, con Dios y para con Dios, por Cristo Jesús, en cualquier momento de su vida. Que tal vez se vaya a levantar de la cama y ni siquiera puede pararse de la cama, depende de alguien, pero sin embargo está diciendo: Dios, gracias por este día que tú me estás dando. Ese es un corazón agradecido, un corazón que adora. La palabra nos enseña claramente que el hombre o adora o rinde gratitud a Dios, o terminará adorando y agradeciendo a los ídolos. Si tú escuchas en la calle hoy en día, la muletilla es: ay, gracias a Dios, Dios lo bendiga. Pero ¿a qué Dios se refiere? La gente dice: gracias a la madre tierra, gracias al universo. Hay otros que dicen: gracias al cielo. Y hay veces creemos de que, uy, tan espiritual. ¿Cuál espiritual? Si tú miras de todo lo que ha hablado, está hablando de la creación, no del creador. No le está dando la gloria al creador. Pocas veces se le da la gloria y la honra al creador de todo lo anterior. Pero tú y yo, que conocemos la Escritura, sabemos quién es digno de ser adorado. Ese es el conocimiento que se nos ha concedido. De lo contrario, eso es idolatría. Y Pablo lo está resaltando en este cuarto participio,
que está en tiempo presente, diciendo rebosando. ¿Sabes? Yo sé que tú conoces el término rebosar. Cuando uno dice, se está rebosando la leche allá en la estufa. Rebosar, es que es en cantidad. ¿Sabes una cosa? Nosotros deberíamos ser ese tipo de creyentes, ese tipo de cristianos que vivimos, no a toda la, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, no, sino en mi corazón que vive agradecido desde lo profundo en cualquier momento de mi vida. Está lloviendo, gloria a Dios, Señor, gracias por este día. Está haciendo sol y Señor, gracias porque tú nos das todo. Señor, gracias por este alimento, por sencillo que parezca, o que se vea la guapanela o lo que, como le quieras llamar, mi amado. Así de sencillo es rebosar de gratitud en nuestra vida. No podemos olvidar que el centro del resumen aquí, recuérdalo, es Cristo el Señor. Aquí está, cuando digo resumen me refiero porque Pablo está diciendo, por tanto, el centro es Cristo el Señor. En la doxología del Nuevo Testamento nos ascribe la gloria a Cristo, de forma que recuerda de manera similar la gloria o la adoración que se le rindió al Dios en el Antiguo Testamento. Acompáñame ahí, ese es un texto que amo personalmente y es en Primera de Crónicas capítulo 29. Primera de Crónicas capítulo 29, versículos 10 y 11, observa lo que nos dice cuando David está haciendo los preparativos para el templo. Versículo 10, y bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea, y David dijo, bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio. Oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Esa es la adoración del Antiguo Testamento. Ahora déjame mostrarte la adoración en el Nuevo Testamento, la doxología a Cristo, en Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Observa como el autor de la carta a los Hebreos lo menciona. Capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Dios, Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno. Versículo 21, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, observa lo que Pedro manifiesta con respecto a la adoración a nuestro Señor Jesucristo, ahí adelante. Primera de Pedro 4:11 dice, el que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve que lo haga por la fortaleza de Dios, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En segunda de Pedro 3:18, observa cómo Pedro lo manifiesta, versículo 18 del capítulo 3. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En otras palabras, Cristo debe ser adorado con una adoración equivalente a la que el Padre recibía en el Antiguo Testamento. La segunda persona de la Trinidad no solo estuvo con Dios en la creación, sino que Él mismo era Dios, nos lo dice Juan capítulo 1. Versículo 1 al 3. Debemos ser creyentes que no solamente reconocemos la deidad de Cristo, sino que debemos reflejar el temor del Señor, es decir, el temor a Cristo. Un temor piadoso, un temor tan clave como el que encontramos en el libro de Apocalipsis, en el Cántico del Cordero. Y quiero cerrar con esto, mi amado. Capítulo 15 de Apocalipsis, versículo 3 y versículo 4. Mira lo que dice la Escritura. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones.
Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Porque todas las naciones que vendrán y te adorarán en tu presencia, pues tus juicios han sido revelados. Iglesia, que nuestro corazón rebose de adoración en gratitud al Rey de Gloria y Majestad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, amado Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos exaltarte y bendecirte, Señor. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de compartir, Señor, en un día como hoy. Que nuestro corazón, Señor, verdaderamente se humille y se incline, no a mirar lo que no nos has dado, no a mirar por lo que estamos pasando, sino más bien a decirte gracias. Qué privilegio tenemos de conocer a Cristo Jesús, el Señor, para que podamos caminar en Él de una manera acorde a cómo nosotros le recibimos, con un entendimiento y una comprensión de que Él es Dios, el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad que vino y se colocó como nuestro sustituto para recibir toda tu ira, todo el castigo que tú tenías para con nosotros. Él se colocó en nuestro lugar. Que nosotros te podamos decir, gracias Padre, por Cristo Jesús. Que podamos mirar a Cristo y decirle, gracias mi Señor, gracias por lo que has hecho, aun cuando yo no lo merezco, no lo merecía, Señor. Y aun cuando ya tengo la salvación y la tenemos, Señor, sabemos que no merecíamos nada más que la muerte y que una eternidad separados del Dios de gloria y majestad. Que nuestro corazón rebose en gratitud, Señor. En Cristo Jesús. Amén.